muchos temas en relación al desarrollo humano, al desarrollo transpersonal, a la medicina alternativa, pero también un tema fundamental y importante tenemos que tener en cuenta como madres de familia, como padres de familia, como terapeutas o simplemente como personas es precisamente el hablar de la importancia de la educación tanatológica en el entorno familiar. Y es que este tipo de temas es muy importante abordarlo, no solamente porque la mayoría de las personas no estamos acostumbrados a tratar estos temas, sino porque también implica ciertos paradigmas que de repente tenemos desde muy niños y que tenemos que romperlos para poder hacer de nuestra vida una vida más consciente, una vida más feliz. Y bueno, ya vamos a hablar sobre esto más adelante. Aquí les dejo mis datos de contacto. Recuerden que tengo todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Y los datos de la federación para todos los terapeutas o todas las personas que quieran, pues bueno, afiliarse con nosotros. Ahí va a estar eh, estas páginas para que se pongan en contacto directo con nosotros. Y bueno, esto se va a estar subiendo también a través de nuestro canal de YouTube de FIDAM, por si tienen alguna duda o algún comentario. Y bueno, es que quiero empezar con esta cita de Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue más bien fue la primera tanatóloga de la época moderna, por decirlo así. Ella era una médico, era psiquiatra, y bueno, ella tiene varios libros en los que habla precisamente de cómo abordar a los pacientes, cómo hablar sobre la muerte. Bueno, ella tiene esta frase muy linda donde dice que solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la tierra y que no tenemos manera de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, entonces comenzaremos a vivir cada día al máximo como si fuera el único que tenemos. Y es que cuando nosotros no estamos acostumbrados a recibir este tipo de formación o este tipo de educación en casa, nos cuesta muchísimo trabajo poder enfrentar una pérdida, poder enfrentar la muerte de una persona, poder aceptar que la persona ya no está, y esto pasa porque no nos preparamos antes. Sin embargo, es muy común que cuando nosotros decimos la palabra tanatología, automáticamente las personas piensan en muerte. Inmediatamente decimos, vamos con el tanatólogo o vamos a una consulta tanatológica, y automáticamente hay una negativa por parte de las personas. Sin embargo, no vamos a connotar la tanatología como una cesación de la vida física. Obviamente, el factor del concepto de la muerte lo va a referir, pero cuando nosotros estamos hablando de tanatología, a lo que en realidad nos estamos refiriendo, valga la redundancia, es en general a cualquier tipo de pérdidas de todo tipo y naturaleza cuya privación va a causar dolor. Yo les quiero contar mi experiencia, y es que hace muchos años yo tuve un paciente con cáncer de pulmón terminal, y este era un chico muy joven. En ese entonces él tenía, yo creo que unos 26 o 27 años más o menos, y en donde cuando él estaba ya en la última fase, en las últimas fases de su vida, de la plenitud de la vida, él me dice, oye, ¿sabes qué, Angie? Lo que pasa es que una persona me recomendó que fuera con el tanatólogo. Automáticamente la primera respuesta que yo hice en este momento fue de no, no vayas, todavía no te vas a morir. ¿Cómo puede ser que esta persona te lo haya sugerido? Y es precisamente por esta falta de educación. Sin embargo, si yo hubiera tenido quizá en ese momento las herramientas para poder orientar mejor a mi paciente, probablemente tuvo una trascendencia muy tranquila, una trascendencia muy bonita, pero probablemente hubiera entendido más el proceso el proceso de duelo que estaba pasando esta persona. Por lo tanto, donde hay nacimiento hay muerte. En cualquier proceso de origen, la disolución es inevitable. Por lo tanto, todos los momentos mueren, todas las situaciones mueren, y por lo tanto las vidas cesan. Esto significa que cuando hablamos de la tanatología, no solamente me estoy refiriendo a prepararnos para la pérdida de una persona, una muerte, sino que tenemos que ser conscientes de que
cada minuto, cada segundo, cada día, cada instante del momento en el que estamos, muere. Toda disolución es inevitable, absolutamente todo. Y obviamente tenemos que empezar con este binomio vida-muerte, que es un binomio que siempre va a ir de la mano, que es indivisible y que siempre va acompañado. Entonces, antes de entrar en estas estrategias de afrontamiento dentro del núcleo familiar, por lo tanto, ahora podemos entender que la tanatología no solamente nos habla de un proceso de muerte o de la finitud de la vida propiamente, sino que nos estamos refiriendo como una pérdida a una muerte pequeña. Es decir, un divorcio, una jubilación, la pérdida de alguna de las mascotas, que ahora la pérdida de las mascotas ya es una de las pérdidas más dolorosas a las que se puede enfrentar el ser humano, el cambio de casa, el cambiar a un niño de escuela, el cambiar a un niño, sacarlo de su entorno familiar y que viva en otro nuevo entorno, el síndrome del nido vacío, que es muy frecuente también que se lleguen a generar todas estos procesos tanatológicos en forma de duelo, y bueno, eso nos connota como tal una pérdida. Pero entonces, ¿cuál es la limitante, no? O sea, ¿por qué no hablamos del tema? ¿Por qué las personas tenemos este miedo de abordar el tema, este miedo de evadirlo, este miedo en el que cuando quizá en casa un adulto mayor nos empieza a hablar sobre la finitud de su vida, quizá nos empieza a hablar sobre su testamento, o nos empieza a hablar quizás en una posible muerte venidera, la mayoría de las personas tendemos a evadir. Al principio es una evasión. ¿Por qué? Porque nos genera algunos sentimientos y emociones que ahorita vamos a abordar. Entonces tenemos dos tipos de estrategias de afrontamiento que tenemos primero que ubicar en cuál está mi núcleo familiar. Para poder entrar en el tema de educación tanatológica, yo tengo que identificar cuáles son esas estrategias de afrontamiento que yo tengo en casa. Tenemos dos líneas, por lo tanto, tenemos las formas activas de afrontamiento y las formas pasivas. Por supuesto, ¿cuáles son las más saludables? Siempre las formas activas de afrontamiento o las estrategias activas de afrontamiento siempre van a ser más saludables para la persona. ¿Por qué? Porque en este tipo de estrategia la persona va a retomar todos sus esfuerzos para poder enfrentar cualquier tipo de situación que se le presente. Después se va a generar un aprendizaje de ella, se va a abarcar de una forma más positiva y por lo tanto se le va a dar un significado distinto a la problemática o a la pérdida en las formas de afrontamiento activas. Sin embargo, cuando la persona tiene una estrategia de afrontamiento en el núcleo familiar que se considera pasiva, es decir, cuando la persona o el núcleo familiar están constantemente evitando dichas situaciones, evasión del tema, cuando se intenta abordar, se crean incluso conflictos familiares. Esto, por supuesto, que a la larga, cuando venga ese proceso de pérdida o duelo, no se va a generar un aprendizaje de las mismas y como consecuencia se puede generar un duelo patológico, que es lo que queremos evitar con esas estrategias de afrontamiento. Entonces, de entrada tenemos que ubicar mi núcleo familiar en dónde se encuentra. Estoy dentro de una posible estrategia de afrontamiento activa, porque se puede hablar del tema, porque podemos enfrentar la situación de una forma positiva, porque podemos darle un significado positivo a la problemática, o bien tengo en casa una forma pasiva de afrontamiento en el que se están evadiendo todas estas situaciones. Por lo tanto, en cuanto a las segundas, que son las que nos empiezan a limitar en la educación tanatológica, son las conductas evitativas. Estas conductas evitativas nos van a generar, por lo tanto, dos tipos de emociones, que son el miedo y son la ansiedad. Estas conductas evitativas, amigos, son totalmente naturales y son totalmente normales en cualquier núcleo familiar. Obviamente para el niño no va a ser normal que tú le digas, oye, en algún momento mamá va a morir, ¿no? O yo puedo morir, o tu papá puede morir, o tu hermanito puede morir. Obviamente no se enfrenta de esa forma en el núcleo familiar. Siempre tenemos que afrontar
enfrentar la educación tanatológica en el núcleo familiar siempre de acuerdo a la edad de los miembros de la familia. Hay un estudio que se hizo en la California Healthcare Foundation en el 2012, en donde el 56% de las personas afirman no haber expresado jamás sus deseos para el final de sus vidas. Y esto es algo muy alarmante porque más del 50% de este estudio, las personas nunca pudieron expresar qué era lo que querían en el momento de la muerte, en el momento de la pérdida, en el momento de la finitud de la vida. Las personas nunca pudieron expresarlo. ¿Y saben por qué es muy importante poder enfrentar estos temas? Porque nosotros podemos tener la capacidad y la total libertad de poder decidir cómo queremos morir en ciertas circunstancias. Obviamente aquí vamos a excluir a las muertes que consideramos altamente traumáticas, como el suicidio, como el homicidio, como el secuestro, accidentes, etc. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esta capacidad de decidir cómo queremos morir, ¿a qué me refiero con esto? Que en algún momento yo podría abordar en el núcleo familiar en una posible enfermedad terminal dónde quiero morir o cómo quiero morir. Si queremos morir en casa o si queremos morir en una unidad hospitalaria. Qué cuidados queremos recibir y qué no queremos que sea de nosotros. Es decir, ¿quieres que te entierren? ¿Quieres que te cremen? O bien, esto es en cuanto a la finitud de la muerte. Pero también es muy importante, como ya comentamos en las primeras diapositivas, que una pérdida es una muerte pequeña ante un divorcio, ante una jubilación, ante la pérdida de una mascota, etc. ¿Qué hacer ante cualquier otra pérdida? Es tan necesario esto para poder generar en nuestro entorno cierta tranquilidad para poder evitar muchísimos conflictos en un futuro, que ahorita los vamos a abordar. Obviamente, en nuestra cultura, ya sea por cultura o por creencias, siempre tendemos a evitar hablar de la muerte en el transcurso de toda nuestra vida. Obviamente, aquí vamos a excluir la parte en la que probablemente muchos nos pongamos a hacer esta reflexión. Bueno, pero es que como mexicanos, nosotros tendemos a burlarlos de la muerte, hacemos las calaveritas, hacemos esta fiesta en grande, visitamos a nuestros familiares en los panteones, ponemos las ofrendas y demás. Sin embargo, eso precisamente aquí es donde podemos decir que en la cultura mexicana podemos decir que tenemos una máscara en cuanto a la evasión y al miedo de la misma finitud de la vida, porque realmente todas las personas tenemos un miedo natural a algo que es inevitable. Obviamente esta evitativa nos hace darnos cuenta de que no somos conscientes de este hecho que va a ser inevitable y consecuencial al que todas las personas vamos a llegar. De una u otra circunstancia nosotros vamos a ir hacia la muerte. En el momento en el que nacemos tenemos un binomio inseparable, indivisible, que es muerte y que es vida. Y todo lo que nace por un ciclo biológico natural tiene que morir. Por lo tanto, este mismo miedo que nos va a generar evasión. Y esta evasión, el no hablar del tema, nos va a generar al principio, una cierta tranquilidad durante toda nuestra existencia. Es decir, nunca me pongo a pensar en el momento en el que probablemente mi mamá ya no esté, mi papá ya no esté, si me divorcio de mi pareja, cuando ya no esté la mascota, cuando mis hijos quizá decidan irse, a otro país o se cambien de casa, si en algún momento yo dejo de trabajar. Es decir, evadimos y eso es un mecanismo de defensa. Entonces, esto cuando lo analizamos, entonces ya no es tan tranquilo, es una falsa tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando el momento en el que la pérdida, la muerte, el divorcio, la jubilación, el nido vacío, la pérdida de la pareja, de cualquier otro tipo de proceso tanatológico, obviamente llega a nuestra vida de una forma desprevenida. ¿Por qué? Porque nunca la hablamos, porque nunca la consideramos, porque nunca tocamos el tema en el entorno familiar.
¿Y esto qué nos genera? Incertidumbre de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar conmigo, qué es lo que va a pasar con mis hijos. También genera esta incertidumbre el hecho de tener a un paciente terminal, por ejemplo, y quizá es una madre de familia, y de repente pudiera ser que la madre de familia tiene esta incertidumbre de a dónde van a quedar sus pequeñitos si deja niños pequeños. Entonces, no solamente esta evasión nos va a causar conflictos para la persona que se queda, para los que nos quedamos, sino también para la persona involucrada en la pérdida o que ya va a trascender. Nos genera un colapso emocional brutal, y este colapso emocional sabemos que después se puede somatizar con patologías, con algún síntoma o alguna otra enfermedad, y entonces no sabemos qué hacer cuando llega esa pérdida o ese proceso tanatológico. Por lo tanto, cuando ya viene en el entorno familiar este proceso en el que nos enfrentamos ante una pérdida, ante una enfermedad, ante la toma de decisiones, siempre nos vamos a hacer estas dos interrogantes. ¿Qué querría aquella persona? Ejemplo, una persona, tu familiar te dijo que no quería que fuera cremada, ¿no? Por ejemplo. Pero ante la, no sé, la premura del evento, por cuestiones económicas, por lo que tú quieras, la persona no quería ser cremada y de repente la familia cremó el cuerpo, cremó el cadáver. Y entonces ahí pudiera ser de estoy cumpliendo su voluntad, o sea, realmente estuve yo haciendo lo que la persona quería en vida. O bien, vamos a suponer, ¿no? Una donación de órganos, que también es un punto muy importante. Imaginémonos que por alguna razón el familiar, la persona es candidata para una donación de órganos. Y nunca se habló en el entorno familiar. Nunca se habló, nunca se supo si la persona quiso o si no quiso. Y a lo mejor la persona sí quería y en el momento en la pérdida la familia no quiere o viceversa. ¿Esto por qué sucede? Porque nunca nos pusimos a hablar del tema en el entorno familiar y que posteriormente crean conflictos dentro del núcleo, pero que también generan sentimientos de culpa posteriores. A los meses, con el paso de los años, se puede generar este sentimiento de culpa porque no hice lo que la otra persona quería. Y es cuando tenemos a las personas atoradas en duelos patológicos. Por lo tanto, la problemática de la evasión, de no hablar del tema, nos va a tener que ponernos a pensar en cuáles son las posibles responsabilidades que yo tengo que afrontar cuando la persona ya no esté. Quizá habrá decisiones importantes que tomar que a lo mejor no te competen, que no te conciernen, que nunca las hablaste. Y entonces, cuando yo no hablo esto, cuando yo evado el tema de cualquier pérdida, entonces no voy a poder saber si estoy haciendo o no, o si estoy siguiendo el camino adecuado para poder hacer de mi vida, yo que me quedo, una vida más en paz, más tranquila y más liviana. Esa es la problemática a la que nos enfrentamos. Una vez que ya entonces nosotros sabemos cuál es la problemática de no hablar del tema, entonces, ¿cómo lo empiezo a abordar en la familia? Es decir, ¿cómo yo puedo empezar a implementar la educación tanatológica dentro de mi entorno familiar? Y aquí tenemos 3 pasos, tenemos 3 estrategias que yo les traigo de una forma muy sencilla para empezar a implementarlas. La primera es, ¿cuál es el objetivo principal antes de entrar con estas 3 estrategias? La primera es que tenemos que aprender a poder expresar a nuestros seres queridos qué cuidados quieren y qué no quieren cuando llegue el momento de despedirse de la vida, o bien expresar ante mis familiares qué es lo que yo deseo ante alguna posible pérdida. Y entonces aquí obviamente va desde, déjeme poner un lapicito para marcar, aquí va por supuesto desde una disolución de algún divorcio. Claro que yo lo tengo que afrontar, claro que lo tengo que platicar con mi pareja, y a lo mejor no es un divorcio, a lo mejor es pensar en una posibilidad de que mi pareja ya no está, o que en un momento ya no vaya a estar conmigo. ¿Qué deseo que hagamos en pareja ante una posible disolución, tal vez, de divorcio, probablemente, y también pensar en una posible finitud definitiva de la vida de uno de los cónyuges? ¿Qué es lo que tú quieres?
qué es lo que quieres que hagan. Obviamente implica también problemáticas de tipo legal. En cuanto al testamento, por ejemplo, sabemos la cantidad de problemas que puede llegar a acarrear terrenos, casas o propiedades intestadas cuando no se habló en vida sobre qué se quería hacer con esos bienes materiales. Entonces, obviamente hay casos de familias que abundan en donde cuando no se tiene muy bien claro a quién se le va a quedar ciertas propiedades, se va a juicio, son muchos años de muchísimos, mucha pérdida de tiempo, pero lo más grave es la disolución de la familia. Esta reseña que puede quizá estar en el entorno familiar, que puede llegar a crear no solamente un duelo porque mamá y papá se murieron sin haber repartido los bienes, sino que se genera todavía un duelo sobre ese duelo porque no me hablo con mis hermanos, porque no me hablo con mis primos, porque no me hablo con mis tíos, etcétera. Y también es un duelo. También es muy importante hablar ante una posible, ¿qué es lo que yo quiero en caso de un accidente? Es decir, en caso de que a mí me pasara algo, en caso de que me pasara algún accidente y que si yo requiero de medidas para poder resucitarme, para poder, no sé, intubación, no sé, donación de órganos, ¿qué es lo que tú quieres? Algo que yo les platico de una forma muy personal es que yo siempre le he dicho a mi esposo, si en algún momento a mí me llega a pasar un accidente, por favor, nunca, no permitas que me intuben, a menos que realmente pueda tener una calidad de vida como la que tengo ahorita, que pueda moverme sola, que pueda valerme por mí misma, que pueda hablar, que pueda abrazarte, que pueda ver a mi familia. Pero si no me van a ofrecer esa calidad de vida, entonces por favor no me intuben. Y mi familia, mis hermanos, ya lo saben también. Entonces, ¿tú qué quieres también para la finitud de la vida? Y por supuesto también hablar en cuanto a las ceremonias o rituales. Hay personas que quizá no son tan asiduas de la religión o de una práctica religiosa y quizá la persona en su última voluntad te dijo, no me hagan una misa, no me recen, no sé, muchas cosas. Y a veces no se respeta la voluntad de la persona y con el paso del tiempo, como ya comenté, que se genera un duelo patológico porque no hice lo que la persona quiso. Yo les recomiendo para este tipo de poder expresar cómo empezar a hablar de estos temas. Hay un bestseller que se llama Posdata Te Amo y le hicieron película. Entonces es una película que yo les recomiendo muchísimo porque ahí se enfoca muchísimo más como que al duelo por pareja, ¿no? El duelo de una por la pérdida de uno de los cónyuges. Pero es fenomenal y es extraordinaria de cómo la persona que va a morir sabe que va a morir y le ayuda a la persona que se quede en vida para poder tratar de sobrellevar el duelo. Es una película bellísima, se les recomiendo. Posdata Te Amo. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder empezar educación tanatológica en casa? El primer paso es prepararse. Y suena muy fuerte, pero tenemos que tener esta cultura de prepararnos. No debemos dejar que las circunstancias nos tomen por desapercibidos. No podemos permitir que las circunstancias te lleguen y ni siquiera las planeaste. Siempre tenemos que tener en mente una posibilidad. Y ojo, no se trata de llamarlo, no se trata de decretarlo, no se trata de atraerlo. Se trata simplemente de tener una posibilidad en el camino que puede tomarte por sorpresa y entonces tienes que estar preparado. Por lo tanto, este es el primero y uno de los mayores obstáculos. ¿Cuál es? Es el miedo. Porque yo tengo miedo de pensar en cómo voy a morir. Y si se muere mi hijo, y si se muere mi papá, y si se mueren mis hermanos, y si me divorcio, y si mi pareja me engaña, y si me deja, y si se muere mi perro, y si me enfermo, y si me da cáncer. Bueno, va a dar miedo, pero es una posibilidad y tienes que prepararte. ¿Ok? ¿Cuáles son estos miedos? Ya hablando de quizá, empiezas a prepararte, empiezas a ser consciente de lo que quieres que se haga en tu vida, de lo que quieres que se haga en la finitud de tu vida ante una pérdida u otras circunstancias. El principal miedo de la persona al empezar a prepararse es que no se entiendan o no se comprendan
tus voluntades o tus decisiones. Es decir, ok, yo ya me empiezo a preparar, empiezo a prepararme para mi testamento, yo empiezo a repartir mis bienes, por ejemplo, si fueres un ejemplo, y entonces quizá yo le quiero dejar todo a mi hija mayor o a tu hijo mayor, y a los demás no quieres dejarles nada. ¿Qué va a generar si tú lo hablas, si tú lo expresas eso? Que no se entiendan tus voluntades, que no se comprendan tus decisiones. O quizá tú quieres que no te intuben, como yo. Yo no quiero que me intuben, yo no quiero estar en un hospital como vegetal. Pero cuando estamos en esas circunstancias, aunque tú ya no eres un ser autónomo, tú ya no tomas esas decisiones. ¿Quién las pasa a decidir? Tu familiar. Y entonces, aunque tú no querías, aunque tú firmaste una orden de no resucitar, una orden de no intubar, una orden de dejarte morir en tu casa o en paz, el familiar no la respeta. ¿Ok? ¿Y por qué no la respeta? Porque, bueno, se entiende, ¿no? Se entiende que hay un apego, un vínculo emocional que no va a ser tan fácil de romper o tan fácil de dejar ir. Entonces, es muy importante primero empezar a prepararme en estas supuestas. Solamente son suposiciones, ojo, no es atraerlo. ¿Y qué sucede? Cuando, bueno, tú intentas hablar del tema en tu casa, en la comida, en la cena, en una charla cotidiana, cuando estas conversaciones salen en el entorno, pueden llegar algunos desacuerdos dentro del núcleo familiar que pueden generar ruptura del mismo. Entonces es muy importante primero saber cómo me voy a preparar. Entonces un paso previo para poder prepararme es una lista, haz una carta. Haz una carta para ti, haz una carta para tus seres queridos, expresando todo lo que deseas y ordenando tus ideas. A ver, si en algún momento pudiera pasar a esto, yo quisiera que pasara esto. Yo quisiera que fulanito se encargara de esto, ¿no? Si tuvieras hijos o no sé. Testamento. Es decir, tenemos que hacer este paso previo para pasar el segundo paso, que es ahora sí, pensar en lo que yo quiero. Y aquí no se trata de lo que tu familiar quiera. Aquí no se trata de lo que quiera tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu abuelo, tu abuela, tu tío. Se trata de lo que tú quieres. ¿Qué es lo que yo quiero? Ante un divorcio, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Ante una jubilación, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Porque es muy frecuente que el pacientito jubilado pase por un proceso tanatológico complejo, ¿no? Porque ya no va a trabajar, estuvo en una empresa durante más de 30 o 40 años y después no sabe qué hacer con su tiempo y entonces la familia no comprende y el paciente quiere seguir trabajando y la familia no lo deja, entonces ahí se genera esta ruptura en el núcleo. ¿Qué quieres a través de la enfermedad? Es decir, ¿qué es lo que tú quisieras que hiciera tu familiar? Lo que quieres hacer tú. Si te llegaran a diagnosticar, yo no sé, cáncer, VIH, diabetes, un accidente, no lo sé, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres para tu vejez? Empezar a pensar en lo que tú quieres para empezar a pensar en la finitud de tu vida. Porque la vejez no es más que el último momento de tu vida para encaminarte y saltar al siguiente paso, que es la muerte. ¿Qué quieres en el proceso tanatológico, al final de tu vida? No vayas a poner en tu lista, no quiero que lloren mis familiares, porque eso es inevitable. Pero ¿qué quisieras? Vean la película de Postdata Te Amo, es una película bellísima. Vean también la película de Yo Antes de Ti, con Emilia Clarke, bellísima, bellísima también. Nos tenemos que enfocar en lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero. Y ya en segundo término pensar, ok, tu familiar, ¿qué quieres para mí? Pero recuerda que siempre la decisión más importante es la tuya, Porque si tú quieres hacer algo y tu familia no lo cumple, por alguna circunstancia no respeta tus decisiones, tú ya estás muerto, o sea, tú ya estás en proceso de encarnación, los que crean. La persona que se queda
empieza a acarrear culpas y empieza a acarrear emociones de ansiedad, de miedo, de remordimiento y de culpa porque no se cumplió tu voluntad. Por lo tanto, tienes que pensar qué es lo más importante para ti, pero también qué es lo más importante para tus seres queridos. No es una labor fácil. La del estudiante, así es, la del estudiante también es una película bellísima donde nos habla del proceso de la vejez. La de Up, también de Disney Pixar aquí, gracias a Adrián. Adrián es mi esposo, para los que no sepan. Así es, la de Up también es una película bellísima tanatológica. Después hablaremos un video de cuáles son las películas que les recomiendo. Todo esto, el prepararme y el pensar en lo que yo quiero, va a facilitar que yo, junto con mi familia, empecemos a buscar cuáles son las vías para poder cumplir esas decisiones. Yo tengo que buscar cuál es la mejor vía. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes cuál es uno de los actos de amor más grandes que puedes hacer? Es encargarte tú de tus gastos funerarios. Es tú pagarte tu servicio funerario para que el día de mañana que te mueras, tu familia tenga que encargarse nada más de llorar, de vivir su duelo. Porque obviamente pasa, ¿no? Que la persona quizá no está preparada, la familia no tiene dinero para pagar un servicio funerario, para pagar la caja, para pagar el embalsamiento, para pagar la cremación, para pagar el panteón. Y entonces la familia está más preocupada en ver dónde te van a enterrar o que te den el acta de defunción en el Ministerio Público o el acta en el hospital, o que te den el cuerpo en la morgue porque no tienes tus papeles adecuados, porque dejaste a tu familiar sin tu acta de nacimiento, sin tu INE, vaya. Tienes que buscar las vías para poder facilitar eso que tú quieres. Y ya el tercer paso para implementar la educación tanatológica es hablarlo. Ahora sí lo expreso. Lo expreso de una forma con estos 4 tips que aquí les pongo. 1. ¿Quién quieres que mantenga la conversación contigo? Obviamente, si tienes familiares muy explosivos, muy iracundos, y tú les empiezas a hablar de que ya quieres empezar a prepararte para tu muerte, pues te van a mandar a la goma. No, a ver, ¿quién quiero que de entrada mantenga esta conversación conmigo? Como decía la tele, a quien más confianza le tengas. Y bueno, si toda tu familia se presta, pues adelante, ¿no? Con toda la familia. Después, ¿cuándo quieres llevar a cabo la charla? Pudiera ser, ¿no? Que pienses, bueno, un buen momento sería después de que se muera mi mamá o que se muera mi papá. ¿Por qué esperarte? No esperes a que la muerte te sorprenda. Llévala a cabo lo más pronto posible para poder evitar muchas cosas de las que ya hablamos. ¿Dónde quieres hacerla? Y el último, ¿qué es lo que quieres exponer con seguridad, con mucha seguridad, sin que se tome a mal? Obviamente no vas a salir ahorita a tu casa y plantearles esto a tu familia. No, tienes que hacer los 2 pasos anteriores. Y ya durante la conversación tengo que ser muy paciente y dejar que la otra persona vaya asimilando el contenido de la conversación a su ritmo. No todas las personas procesan la información igual. Hay personas que son más evitativas, hay personas que son más ansiosas, personas que son más pasivas, personas que tardan en procesar la información y que a lo mejor tienes que repetirles 2 o 3 veces lo que quieres decir con claridad. Y una de las cosas más principales que tenemos que hacer es no juzgar, ni juzgar la reacción de la otra persona, ya que el concepto de buena muerte es relativo y es diferente para cada persona, es muy diferente. Lo que para ti puede ser normal, o por ejemplo para mí, yo como especialista en tanatología, para mí es normal y natural hablar de la muerte. Eso no me exenta de mis duelos y de que llore y de que berree y de que me sienta mal. Pero si alguno de mis familiares, amigos, se acercara conmigo y me hablara de estos temas, yo estoy familiarizada. Yo lo tomaría con mucho gusto. Pero quizás se lo dices a un adulto mayor, a una persona que no tiene quizá esa conciencia,
Claro que se va a espantar, se va a sentir mal, la vas a preocupar, etcétera. ¿Cuál es lo relevante de iniciar la educación tanatológica en casa? Romper la barrera. Una vez que tú inicias esta conversación, abres una grieta y después en una segunda conversación abres un poquito más esa grieta hasta que ya posteriormente se rompe totalmente la barrera del miedo, del tabú, sobre todo de estos temas, y entonces yo puedo ya dejar limpio el terreno abierto a más conversaciones posteriores. Y entonces así es como nosotros vamos implementando esta educación tanatológica. ¿Y cuáles son las ventajas? Claro que tiene sus ventajas. O sea, para las personas que digan, no, es que de qué me sirve hablar de la educación tanatológica, hablar de estos procesos, no, sí tiene sus ventajas. 1. Aprendemos a elaborar un duelo anticipado. ¿Qué es un duelo anticipado? Pensar en que en algún momento, quieras o no, mamá, papá, el abuelo, el tío, el sobrino, hasta tu propio hijo, pueden hoy estar, pero mañana ya no. Entonces, este duelo anticipado, ¿quién elabora un duelo anticipado? Los familiares que tienen pacientes terminales, que se les diagnostica una enfermedad incurable, un cáncer, un VIH, etcétera, un lupus, no sé. Elaboras un duelo anticipado porque ya sabes que en algún momento la persona ya no va a estar contigo y lo empiezas a elaborar. Bueno, no te esperes a que te diagnostiquen un cáncer. Aprende a elaborar un duelo anticipado. ¿Qué otra ventaja hay? Que te va a hacer más consciente del aquí y del ahora. Que no vas a estar con ansiedad por el futuro, ni con culpa por lo que pasó en el pasado. Valga la redundancia. Nos hace conscientes de lo que tengo ahorita y de lo que puedo hacer ahorita. Por lo tanto, ¿a qué aprendo? A decir adiós en el momento adecuado. Aprendo a decir hasta acá, aprendo a poner límites, aprendo a saber que si ante un matrimonio tóxico que no me hace bien, aprendo a poner límites, a decir adiós en el momento adecuado, a no permitir que mi familiar tenga esto que llamamos encarnizamiento terapéutico, que es un término muy fuerte, o ensañamiento terapéutico, porque quieres hacer todo para preservar la vida. ¿Pero a consecuencia de qué? De estar conectado con aparatitos, con sondas, con tubos, sin que tome decisiones propias. Y lo más importante, no sabes si la persona va a tener una buena calidad de vida después de todas esas intervenciones. Y una de las ventajas más importantes en el entorno familiar es evitar que los familiares carguen con decisiones difíciles. Porque si tú no hablas, si tú no expresas lo que quieres, para tu familiar va a ser muy difícil tomar una decisión porque no sabe qué era lo que tú querías. Sobre todo cuando hay niños en el proceso, ¿no? Tenemos que evitar todo esto y esto se logra hablando. Estos serían, amigos, nuestros 3 pasos. Obviamente son pasos muy básicos, es información muy rápida que les comparto hoy, pero son pasos que nos van a ayudar a implementar la educación tanatológica en el entorno familiar. Obviamente son temas complejos, son temas muy difíciles de asimilar, son temas muy complicados, pero es muy importante que seamos conscientes de que cualquier proceso tanatológico puede venir a tu vida en cualquier momento, amigos. No se trata de la muerte, no se trata de morirte, se trata de todas las pérdidas que ya hablamos al inicio de la charla y que nos tiene que dejar con muchas reflexiones. Les dejo esta última, en donde la muerte le pregunta a la vida. Está la muerte y está la vida, y le pregunta a la muerte, ¿por qué a mí todos me odian y a ti todos te aman? Pregunta la muerte. Y la vida le responde, porque yo soy una bella mentira y tú una triste realidad. Y entonces, cuando nosotros somos conscientes de la muerte, cuando somos conscientes de la finitud de nuestra vida, cuando somos conscientes de la finitud de la vida de mi familiar, en ese momento empieza un proceso de despertar, un proceso de conciencia. Empieza un proceso amoroso, un proceso consciente que te va encaminando a una muerte
tranquila y una muerte feliz. Y bueno, decía Pablo Neruda, si nada nos salva de la muerte, a menos que el amor nos salve de la vida. Y bueno, queridos amigos, con esta pequeña plática les quería compartir esto de la educación tanatológica. Estaremos haciendo más videos sobre tanatología y yo los invito a la reflexión, los invito a que empiecen a implementar estos temas en casa, evitar duelos patológicos, y si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, déjenmelo aquí en la cajita de descripción, en los comentarios, y estaremos resolviendo todas sus dudas, amigos. Yo les deseo una vida extraordinariamente feliz para que de la misma forma ustedes también tengan una muerte muy feliz, amigos. Les dejo aquí en nuestras redes sociales. Gracias a toda la gente que se conectó y pues bueno, estaremos en contacto. Adiós.